La reforma constitucional del Poder Judicial en México, sus pros y sus contra. Capítulo 2. Por Daniel Chavarría. Periodista de investigación, de Agencia de Prensa Mundial y Prensa Gráfica Nacional. Reportera y camarógrafa Margarita Hernández. Proyectista, editor, video, fotografía y audio Brando Chavarría. Columna periodística, para intelectuales que les guste leer. Abogados, abogadas, público, general y de diferentes profesiones. En esta columna periodística plasma el sentir de abogados, de las diferentes ramas, del derecho, así como del público en general, que tiene la inquietud y que vive en la incertidumbre de qué va a pasar con el Poder Judicial de la Federación. Comentan asociaciones de empresarios de Coparmex lo siguiente: si se eligen a jueces, magistrados y ministros se caerá la inversión. Nos preocupa. La reforma del Poder Judicial es el inicio a una dictadura de partido. Licenciado, buenas tardes, ¿me puede regalar una entrevista? Mira, Daniel Chavarría, soy doctor en Derecho y mi nombre es Francisco Rodríguez Hernández. Doctor, ¿qué opina usted de que los empresarios de la Coparmex se están pronunciando en contra de la reforma del Poder Judicial? Mira, Chavarría, que no se te olvide que todos los políticos y los empresarios de alto nivel tienen intereses ocultos y por lo tanto necesitan del Poder Judicial para evadir impuestos, a través del amparo o para perpetuarse en alguna actividad ilícita. ¿Qué opina usted que dicen que el Poder Judicial sería una dictadura de partido? Mira, Chavarría, dictadura fue la que tuvimos con el Partido Revolucionario Institucional, por más de 70 años, donde ellos se tiraban la bolita unos a otros y se perpetuaban en el poder. Eso sí es una dictadura como la de Porfirio Díaz. Comentan, doctor, ciudadanos y empresarios que si sacan sus inversiones los más ricos de México, ¿esto sería una Venezuela más? Mira, Chavarría, eso lo previó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Él no se deja chantajear por ningún empresario, por muy rico que sea, y como ejemplo te puedo poner a Ricardo Salinas Pliego, que está amparado por el Poder Judicial de la Federación, pero que tendrá que pagar todo lo que le debe al fisco. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, abrió las puertas a la inversión extranjera, de otros países, no solo a Estados Unidos. Hoy, empresarios europeos, empresarios latinoamericanos, empresarios orientales, empresarios de otros países tienen los ojos puestos en México porque hoy más que nunca se busca una democracia generalizada y México tendrá mucho futuro. Doctor, mucho se comenta que es una venganza del Ejecutivo contra el Poder Judicial y la ministra Norma Piña Hernández. Eso es totalmente falso. Chavarría, la magistrada presidenta, tiene una excelente preparación, pero una excelente relación con Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y eso ningún periodista lo dice. Solo el amarillismo de muchos que manifiestan que es una venganza en contra de ella, siendo esto totalmente falso. Muchas gracias, doctor, por regalarme algo más para los que me leen, me escuchan y me siguen en YouTube y TikTok. Muchas gracias a ti, Daniel Chavarría, por ser un periodista que le habla al pueblo de México y al mundo con la verdad en la mano. ¿Quién es Norma Piña Hernández? Norma Lucía Piña Hernández es una jurista mexicana que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2 de enero del 2023. Es la primera mujer en ocupar este puesto en la historia de México. Nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1960. Los pro y los contra del Poder Judicial de la Federación. Opiniones que ilustran, sí, es bueno o no que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo. Es un tema complejo y controvertido, con argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor: mayor legitimidad. Los jueces elegidos por el pueblo tendrían una mayor legitimidad democrática, ya que serían elegidos directamente por los ciudadanos. Mayor independencia. Al no ser nombrados por otros poderes del Estado, los jueces serían más independientes y menos susceptibles a presiones políticas. Mayor responsabilidad. Al ser elegidos, los jueces tendrían una mayor responsabilidad ante el pueblo, lo que podría conducir a un mejor desempeño. Mayor confianza en el sistema judicial. La elección popular de jueces podría aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Argumentos en contra: falta de experiencia. Los jueces elegidos por el pueblo podrían no tener la experiencia y la formación jurídica necesarias para desempeñar sus funciones adecuadamente. Influencia de la política. La elección popular de jueces podría politizar el Poder Judicial, lo que podría afectar la independencia e imparcialidad de los jueces. Populismo. Los jueces podrían verse tentados a tomar decisiones populares, aunque no sean jurídicamente correctas. Dificultad para la selección de candidatos. Podría ser difícil seleccionar a los candidatos más idóneos para ser jueces, ya que el público en general no suele tener conocimientos jurídicos especializados. En México,
La propuesta de reforma judicial para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular ha generado un amplio debate. La iniciativa ha sido apoyada por algunos sectores, que consideran que es necesaria para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Sin embargo, otros sectores han expresado su preocupación por los posibles riesgos de esta medida. En definitiva, no hay una respuesta única a la pregunta de si es bueno o no que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo. Es una cuestión compleja que debe ser analizada cuidadosamente, teniendo en cuenta todos los argumentos a favor y en contra. Es importante destacar que, en la actualidad, los jueces y magistrados en México no son elegidos por el pueblo. Son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, un órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación. Entrevista que se le realiza al doctor en Derecho, Óscar Alejandro Galeana Ledezma. Licenciado Óscar, ¿qué opina usted de la reforma constitucional que está tratando de hacer el Ejecutivo Federal en relación al Poder Judicial de la Federación? Mira Chavarría, hemos tenido un Poder Judicial eficiente, apegado al Estado de Derecho, defendiendo los intereses de quienes sufren arbitrariedades por parte de autoridades civiles y militares. ¿Qué opina usted que quieren democratizar al Poder Judicial de la Federación, doctor Óscar? Mira Chavarría, lo que yo opino es que se tiene que hacer una exhaustiva y minuciosa revisión de quienes han actuado conforme a derecho, concediendo amparos donde se vulneran los derechos constitucionales y humanos de quienes lo promueven, y si existen anomalías o favoritismos a favor de quienes hayan incurrido en actos de corrupción, se tiene que depurar ese tipo de servidores públicos. Doctor Óscar, ¿tiene usted conocimiento que acaban de destituir a un juez federal porque favoreció al exgobernador Cabeza de Vaca? Mira, no me he enterado bien de esa noticia, pero creo que, si sus actuaciones no las fundamentó ni las motivó para emitir una resolución y se puede presumir algún acto de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal es el que tiene la primera y la última palabra para determinar si ese juzgador tiene que pertenecer al Poder Judicial o tiene que destituirse. ¿Qué opina usted, licenciado Óscar Alejandro Galeana Ledezma? Que se tiene que revisar el perfil de cada magistrado, de cada juez y de los integrantes que forman parte del Poder Judicial, y los eficientes se tienen que quedar porque ahí existe una carrera judicial del cual se tiene que respetar y no afectar intereses de quienes hasta hoy han hecho una buena labor en beneficios de la sociedad en general. Muchas gracias, licenciado Óscar, por regalarme esa entrevista. Gracias a ti, Daniel Chavarría, por ser el mejor periodista de México y por decirle la verdad a las personas. Investigaciones realizadas por Daniel Chavarría, que han quedado como antecedente en la historia de México del Poder Judicial de la Federación. Sí, en México ha existido un Poder Judicial democrático, pero su camino ha sido complejo y no exento de desafíos. La independencia del Poder Judicial se consagró en la Constitución de 1857, pero no fue hasta principios del siglo XX que comenzó a consolidarse. Durante la Revolución Mexicana y el postrevolucionario, el Poder Judicial estuvo subordinado al Poder Ejecutivo. A partir de la década de 1990, se han producido avances importantes en la democratización del Poder Judicial mexicano. Entre los hitos más importantes se encuentran la Reforma Constitucional de 1994, que estableció el Consejo de la Judicatura Federal como un órgano autónomo encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial. La creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, encargado de resolver las controversias en materia electoral. La implementación del juicio de amparo en materia de derechos humanos, que permite a los ciudadanos impugnar actos de las autoridades que consideren violatorios de sus derechos fundamentales. A pesar de estos avances, el Poder Judicial mexicano aún enfrenta algunos desafíos, como la falta de independencia económica, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, no cabe duda de que ha habido un progreso significativo hacia la construcción de un Poder Judicial más democrático y efectivo en México. Algunos ejemplos de cómo el Poder Judicial mexicano ha contribuido a la democracia en el país. Protección de los derechos humanos. El Poder Judicial ha sido fundamental en la protección de los derechos humanos en México, emitiendo sentencias que han garantizado el derecho a la vida, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, entre otros. Resolución de controversias electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel crucial en la resolución de controversias electorales de manera imparcial y transparente, contribuyendo a la celebración de elecciones libres y justas. Control de constitucionalidad. El Poder Judicial ha ejercido su función de control de constitucionalidad, invalidando leyes y actos de gobierno que han sido considerados contrarios a la Constitución. En conclusión, el Poder Judicial mexicano ha recorrido un largo camino hacia la democratización, pero aún queda mucho por hacer. Sin embargo, su papel en la defensa de los derechos humanos, la resolución de controversias electorales y el control de constitucionalidad ha sido fundamental para el fortalecimiento de la democracia en México. Y seguimos adelante por un México informado. Agencia de Prensa Mundial.
Prensa Gráfica Nacional, Prensa Sin Censura, Periodistas del Mundo, México Internacional. Publicamos en La Voz del Mundo, en el estado de Veracruz. Con más de 44,000 seguidores, asimismo en otros países. Visítanos en nuestra página web, en YouTube, TikTok, ahí lo hacemos en inglés, castellano y ruso. Comparte y públicalo en tus páginas para que la gente se entere de la realidad de lo que sucede. ¿Cómo te afecta a ti la reforma de la Suprema Corte? Andrés López está planeando hacer una reforma a la Suprema Corte de Justicia para que ésta ya no sea un contrapeso del Poder Ejecutivo. ¿Y esto cómo te afecta a ti? Supongamos que eres un trabajador de fábrica, una maquila, un lugar donde seguido ocurren accidentes laborales y sufres un accidente que te impide trabajar. En estos casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social te tiene que pensionar, te tiene que otorgar incapacidad porque ya no puedes valerte por ti mismo. Pero ¿qué pasa si el IMSS te dice, a mí se me hace que estás bien y puedes seguir trabajando, no te voy a dar nada? Actualmente puedes ir a un tribunal laboral que te dará la razón y obligar al IMSS a darte esa pensión por incapacidad. Entonces, en realidad la pierna no está fracturada, ¿eh? No, sí está fracturada aquí. ¿Es solo una fisura superficial? No, es una fractura limpia. Pero ligera. ¿Ligera? No, está rota. Después de la reforma, esto ya no sería posible, porque el Poder Judicial sería sometido por el Poder Ejecutivo. Es decir, estarías peleando contra el gobierno, y el que decide quién gana es, adivinaste, el gobierno. Y esto es tan solo un ejemplo. El gobierno va a poder hacer toda clase de injusticias contra ti. Te puede encarcelar sin prueba alguna, te puede aumentar los impuestos e inventar que no le pagaste y obligarte a pagar más impuestos. Te puede hacer lo que quiera y tú no vas a poder ni meter las manos. Algo así como una monarquía absolutista del siglo XVII. De ese tamaño es el retroceso de la reforma judicial. Pero obviamente todas estas palabras que digo ya son inútiles. Ya votaron por darle ese poder al gobierno. Así que solo les digo esto para que hagan conciencia de lo que perdieron.